Hola, bienvenida, bienvenido. Tenemos hoy la corrección del examen de Psicología del Aprendizaje que hicisteis ayer por la tarde, ayer día 7 de septiembre de 2023. El modelo que voy a corregir es el modelo tipo A, si no me equivoco, pero te sirve también para la otra modalidad. Me parece que había únicamente A y B. Las preguntas están en diferente orden, pero son las mismas. Bueno, ya sabemos que las correcciones son a mi juicio, las plantillas ya saldrán la siguiente semana y como aprendizaje es una asignatura en la que muchas de las preguntas requieren de un razonamiento y no nos sirve con acudir al manual directamente, pues bueno, vamos a tener debate interesante. Cualquier actualización en el momento en que salgan las plantillas, se coincidan todas, si hay alguna anulación o cualquier comentario, lo tendrás siempre al lado de este vídeo. Y bueno, importante es que te sirva para corregírtelo y darte un poquito de tranquilidad hasta las plantillas oficiales, como el hecho de que utilices mis correcciones para repasar de cara a otros años. Viene muy bien porque hay varias preguntas de este examen que ya repasamos con otros, entonces yo te lo aconsejo totalmente. Bueno, pues ya, sin más dilación, nos ponemos con las preguntas directamente. Vamos a ello. A ver, tenemos... la primera pregunta nos dice, entre los investigadores que defendieron un modelo estímulo-estímulo para la explicación del aprendizaje, tenemos a, bueno, esta es bastante clara, el estímulo-estímulo, aquí es Tolman, ¿vale? Es Tolman. Si hablamos, por ejemplo, de... Skinner, pues Skinner sería respuesta-consecuencia. Y si hablamos de Thorndike sería estímulo-respuesta. ¿Sí? Esto es del tema 1. Vamos con la pregunta número 2. Dice, según el criterio de demarcación científica de Popper, una hipótesis o teoría es científica, ¿vale? Me pregunta por cuándo es científica. Dice, es susceptible de ponerse a prueba. Vale, esta de... No, es que una compañera que me ha mandado este examen maravillosamente limpio, pues esto se ha debido de colar por ahí. Entonces dice, hemos dicho que teoría es científica cuando es susceptible de ponerse a prueba, efectivamente. Se confirma definitivamente, a ver, lo de la confirmación o no, siempre los datos son mientras no se haya descubierto información que lo contradiga. Entonces, por eso se habla de que se acepta, de momento se acepta, pero siempre a la espera de nuevos datos, perspectivas. No puede ser falsable. No puede ser falsable, todo lo contrario, tenemos que poder falsar, tenemos que poder comprobar si esa hipótesis es falsa o no. Entonces, aquí la única que es correcta es que es susceptible de ponerse a prueba y esta encaja también dentro del tema 1. Vamos con la 3. Dice, en el procedimiento de inhibición diferencial. Inhibición diferencial, ¿qué significa? Que diferenciamos muy bien en la fase de excitación tenemos un estímulo y en la fase de inhibición tenemos otro completamente diferente. Dos fases, excitación, inhibición, y en las dos el estímulo condicionado es muy distinto. Bien, el A nos dice, nunca se emparejan estímulo condicionado con un incondicionado. Desde luego que sí, en la fase primera, que es la de excitación. Así que está directamente descartada. La B dice, se presentan ensayos de estímulo condicionado 1 con el incondicionado entremezclados con este que es otro y con la ausencia de. Perfecto, ¿lo ves? Diferenciamos muy bien. Uno y otro distinto. En este caso es excitatorio porque me avisa de la presencia de y este caso es inhibitorio porque me avisa de la ausencia de. Perfecto. La C dice, se presentan ensayos, ¿vale? Esta primera parte es igual, con ensayos compuestos. Esto sería si me hubiera preguntado por la inhibición condicionada o estándar. Entonces, aquí marco que es la B. Y esta del tema 2. Vamos con la 4. Dice, en un experimento de respuesta emocional condicionada, un tono se empareja en 10 ensayos con una descarga eléctrica en la primera fase. Y ese tono se presenta en solitario en 20 ensayos en una segunda fase. Al final de la primera fase, el sujeto mostrará una razón de supresión ante el tono de bien. ¿Qué digo yo que hay que hacer siempre? Dibujarnos las cosas. Entonces me está diciendo que tenemos la respuesta emocional condicionada, bien, un tono se empareja en 10 ensayos con una descarga.
¿vale? En la primera fase. Entonces me pongo fase 1. Y aquí me dice un tono, pues nos ponemos el tono con una descarga. Bien, esto el dibujo, luego ya veremos funcionalmente qué corresponde cada una. Y después nos dice, ese tono se presenta en solitario en 20 años en la segunda fase. Bueno, fase 2. Y nos dice, ese tono se presenta solo, ¿vale? Ya no viene descarga. Entonces, al final de la primera fase, cuidado que me está preguntando por la primera fase, por esta de aquí, ¿vale? Por esta de aquí. Vamos a ir traduciendo. Tenemos que el tono inicialmente no nos va a provocar nada, es un estímulo neutro que por la asociación con la descarga se va a convertir en un estímulo condicionado excitatorio porque me va a avisar de la presencia de esta descarga. La descarga funcionalmente es un estímulo incondicionado, ¿no? Ya sabemos que además es aversivo. Bien, te pregunto, ¿aquí tendremos miedo o no tendremos miedo en esta primera fase? Tendremos miedo, ¿no? Cuanto más miedo, mayor respuesta, o sea que habrá mucho miedo. A ver, que esto está un poco loco por lo que veo. Mucho miedo. Bien, ¿y qué más? ¿Esto qué significa? Que habrá mucha respuesta condicionada. Bien, y esto se relaciona inversamente con la razón de supresión. Cuanto mayor respuesta condicionada, cuanto mayor su miedo, menos le puedo dar a la palanca. Entonces, la razón de supresión será cercana a 0. Bueno, vamos a ver las opciones de respuesta y tenemos 0,1, me vale, 0,95, nos pasamos, 0, no. Entonces, la correcta sería la A, ¿vale? La correcta sería la A y esto estamos hablando del tema 2. Ya nos vamos a la razón de supresión. Tema 2. Bien, seguimos. Tenemos la pregunta número 5. Button y Ricker encontraron que tras la fase de extinción, la presentación del estímulo condicionado extinguido en un contexto distinto en el de prueba. Bueno, a ver, recordamos que la extinción, ¿qué es? La extinción es, tenemos un estímulo, vamos a aprovechar el tono y vamos a aprovechar que aquí teníamos que se presentaba con la descarga. Bueno, pues entonces decimos, vale, pues te cojo aquí y este se presentaba con la descarga. Muy bien. ¿Cómo voy a hacer que se extinga esto? Bueno, porque ya no se va a presentar el estímulo incondicionado. Entonces, inicialmente aprendo a tener miedo y luego lo extingo, otro tipo de aprendizaje. Bien, y ahora me está diciendo que se presenta el estímulo condicionado en un contexto distinto, ¿vale? Distinto en la prueba, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Tú piensas, la extinción está muy asociada al contexto. Si yo ahora lo presento en un contexto diferente, no tiene por qué ser en el mismo que aquí, sino en un contexto diferente, voy a volver a recuperar el condicionamiento de miedo. Como tiene que ver con el contexto, esto es renovación. Así que la A dice se produjo una renovación, perfecto. La B se produjo un descenso pronunciado de la respuesta condicionada, no, que acabo de decir, volverá al miedo, vuelve esta asociación. No produjo cambios en la respuesta condicionada, ya vemos que sí. Entonces, yo aquí en la 5 elijo la A y esta también es del tema 2. Vamos con la 6, de nuevo dentro del concepto de extinción. Es un tipo de habituación. No. A ver, la extinción, lo que sucede aquí es que se presenta el estímulo condicionado que está condicionado, es decir, que ya tiene esa asociación hecha, y lo presentamos en solitario. Cuando hablamos de habituación, lo que pasa es que se presenta el estímulo incondicionado en solitario. Es el estímulo incondicionado. Normalmente es cuando se utiliza la devaluación del estímulo incondicionado. La habituación al ruido, ¿te suena del tema 2 que lo vemos ahí? Bueno, pues entonces esta ya no, errónea, mal, Bueno, la 6b dice se produce al presentar el estímulo condicionado excitatorio, ¿vale? También valdría inhibitorio, en solitario en repetidas ocasiones. Sí, está bien. C, produce un olvido de la asociación de estos dos. Como vemos aquí, esta asociación inicial no se ha olvidado. La extinción es otro tipo de aprendizaje, ¿vale? Y como es otro tipo de aprendizaje, puede volver, que es lo que sucede cuando hay esa renovación de la que hemos hablado. Así que la correcta en la 6 yo marco que es la B. Y esta también es del tema 2.
Bien, vamos con la 7. La 7 nos dice, para medir la inhibición condicionada, Rescorla recomendó utilizar, bueno, ¿qué pasa con la inhibición condicionada? Que no podemos obtener en principio respuestas directas, ¿vale? A menos que sean pues locomotoras, de estas que son bidireccionales, podemos tener en un sentido o en otro, pero en general eso no es posible. Entonces se nos han presentado dos pruebas y la recomendación es que planteemos las dos, ¿vale? Para confirmarlo. Entonces, dice únicamente la prueba de sumación, únicamente la prueba de retraso en la adquisición o ambas, tanto la sumación como retraso en la adquisición. Pues aquí sería la 7, la C. Y esta también del tema 2. 8. Dice, ¿a qué se refiere el término beta en la fórmula de Rescorla y Waldner para el cálculo del incremento de la fuerza asociativa en el aprendizaje pavloviano? Bueno, pues vamos a ver. Aquí ya estamos en el tema 3. Estamos en el tema 3. Cuando hablamos de... ¿Qué solemos decir? Solemos decir estímulo condicionado y luego estímulo incondicionado, ¿verdad? Pues el primero es alfa y el segundo es beta. Y aquí me pregunta por beta, que es la saliencia, lo llamativo que llega a ser para la persona o el sujeto que lo está recibiendo. A, saliencia del estímulo incondicionado. Beta, pues sí. Dices, pues sí. Asociación del estímulo incondicionado, nada, y saliencia del condicionado, eso sería alfa. Entonces, la 8 es la A. Perfecto. Vamos con la siguiente. Me encanta porque en el 2023, si haces los modelos anteriores de junio, también teníamos a María desayunando aguacate, porque claro, es que el aguacate es muy rico. Entonces, yo me siento identificada con María. Vale, pero bueno, no con sus dolores estomacales. Vamos a ver qué le pasa. Dice, María desayuna aguacate y le produce malestar estomacal. Bueno, pues entonces nos vamos aquí a poner lo que le pasa a María. Entonces, toma aguacate. Pues entonces, tenemos aquí, bueno, vamos a hacer un intento. Esto se supone que es un aguacate, esto se supone que es el huesito y la texturilla así. Vale, aguacate. Bien, le produce malestar. Quiere decir que ahí me duele la tripa, ¿vale? Ahí me duele la tripa. Esto es lo que pasa de primeras. Bien, María, vale. Al día siguiente vuelve a desayunar aguacate. Esta vez junto a una tostada. Bueno, pues entonces dices, vale, me cojo mi aguacate otra vez y me lo tomo con una tostada. Vale, más una tostada. Sí, este es el pan de la tostada, ¿se entiende? Vale, pan de molde, ¿vale? De la tostada. Pero no siente malestar. Bien, pues aquí tenemos malestar y aquí no. Bueno, María genera cierta aversión al aguacate cuando va solo, pero no cuando lo toma con una tostada. O sea, aquí si va solito lo rechaza y si va junto con la tostada no lo rechaza. ¿Qué tipo de condicionamiento se ha aplicado sobre la tostada? ¿Vale? O sea, me está preguntando por la tostada. Bueno, pues de nuevo vamos a añadir, identificar funcionalmente cada uno. Pues el aguacate sería un estímulo neutro que luego se condiciona porque aparece un estímulo incondicionado aversivo. Y aquí el estímulo condicionado se presenta junto con otra tostada, no produce nada. Entonces al aguacate le podemos dar un 1, ¿vale? Le podemos dar un 1 y a la tostada le podemos dar un 2, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? También podemos darnos cuenta y decir, bueno, pero el aguacate también podríamos especificar y decir que es un estímulo condicionado excitatorio, es decir, cuando lo tomo solo tengo una respuesta y aquí tengo el estímulo condicionado excitatorio más el estímulo condicionado que se ha convertido en inhibitorio. Si está, entonces, ¿esto qué es? Esto es una inhibición pero condicionada. Únicamente cuando va acompañado con aguacate no lo rechazo. Condicionamiento inhibitorio, ¿vale? De hecho, condicionado en este caso. Vamos a ver qué casos serían las otras dos. Dice, contracondicionamiento. Un contracondicionamiento requeriría que en esta segunda fase el aguacate estuviera, por ejemplo, aquí el aguacate está con dolor estomacal y aquí el aguacate con, no sé, de repente tienes una memoria alucinante, ¿vale? Entonces, aquí el aguacate lo rechazarías porque te ha causado dolor de tripa, pero aquí resulta, olvídate de la tostada, ¿eh? O sea, la tostada no está.
sería aguacate y dolor, y aquí sería aguacate y tenemos una memoria maravillosa. ¿Qué pasa? Que en el primer caso habríamos rechazado el aguacate porque me duele la tripa, lo he asociado a eso, y aquí, ¿qué habremos hecho? Contracondicionamiento. Quiero kilos y kilos de aguacate. ¿Lo vemos? Habríamos cambiado el condicionamiento. Si es un precondicionamiento sensorial, lo primero tiene que darse dos estímulos condicionados solos, ¿vale? Tendrían que estar los dos estímulos condicionados solos. Y no sucede, ¿vale? No sucede. Y luego, además, lo que habría pasado es lo siguiente, fíjate. Estos dos habrían pasado, lo voy a dibujar aquí. Estos dos se presentan primero, ¿vale? Bien. Estos se presentan primero, fase 1. Bien, después, esto para que sea precondicionamiento sensorial. Después vendría el aguacate con el dolor. Bien, ¿y qué nos dice el precondicionamiento sensorial? Nos dice que luego, cuando yo presento la tostada, ¿qué pasa? Que ya no quiero tostada, ni sola. No la quiero ni sola. ¿Por qué? Porque se ha hecho muy bien la asociación. Esta asociación resulta que se la pego aquí. Entonces la tostada sola, ya sin aguacate, lo rechazaría. Este sería un ejemplo de precondicionamiento sensorial. ¿Lo ves? Pero no me lo está poniendo en ese orden y además me está diciendo que si el aguacate va con una tostada, no lo rechazo. ¿Sí? Espero haberme hecho entender. Seguimos. Bueno, dejo el dibujo ahí. Y pues a ver, yo como nos está hablando de contracondicionamiento y tal, lo pongo en el tema 3, ¿vale? Pero el condicionamiento inhibitorio lo vemos en el 2. Vamos con la pregunta número 10, que nos dice: ¿cuál de las siguientes teorías de condicionamiento pavloviano tienen la atención o la falta de la misma como base de ciertos fenómenos del aprendizaje? Esta pregunta, muy similar, cayó no sé si fue en la primera semana o en la segunda semana de junio, ¿vale? Cayó muy similar. Vale. Entonces, un poco, ya. Que ahí dije, o sea, si hubieses visto el vídeo, espero que sí, de mis correcciones, pues a ver, me está hablando de la atención o falta de la misma. En la anterior hablábamos de Peirce y Hall y aquí se habla de la teoría de Mackintosh, ¿vale? Teoría de Mackintosh. Esto en el tema 3 también. Bien, vamos con la siguiente, vamos con la pregunta 11, dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones que hacen referencia a los sistemas de conducta en el condicionamiento pavloviano es correcta? Sistemas de conducta, es decir, que hay estímulos que están más asociados con un tipo de conducta que otros. Y tenemos, dice, si el estímulo incondicionado es comida, el condicionado activa la producción de conductas relacionadas con la búsqueda. Sí. Si es descarga, con la búsqueda de comida. No, conductas defensivas. C. Los sistemas de conducta se refieren a la producción tanto de conductas exploratorias como defensivas independientemente de la naturaleza del estímulo incondicionado. Vemos que esto no es así. Entonces he dicho que era la comida y búsqueda, ¿vale? Porque la otra sería defensivas. Entonces esto es el 3. Seguimos. Dice, para Staddon, ya me perdonarán por pronunciar su nombre como no es, y Simelham, las conductas interin, esto está relacionado con todo el comportamiento, con toda la superstición y todo esto. Las interin son las conductas que suceden antes, son innatas, tienen baja probabilidad de ser reforzadas. Entonces son respuestas que un sujeto emite de forma innata, exacto, cuando la probabilidad de reforzamiento es alta, no, baja. Fuera. B. Son aquellas actividades del animal que tienen lugar en el medio del intervalo, en el medio del intervalo entre reforzadores. Sí, entre el intervalo de reforzadores, correcto, sí. Se explican por el reforzamiento accidental o adventicio. Esto sería de Skinner y no. Tema 4. Y por lo tanto yo aquí marcaría como correcta la A no. Esta es la del alta fuera la de animal, vale, la B, ¿vale? La B. Son aquellas, la B. Listo. Vamos con la 13. Dice, cuando se tienen en cuenta todas las posibles formas de estudiar para aprobar un examen, nos estamos refiriendo a, ¿vale? Y dice, todas las posibles formas. Todas las posibles formas.
La instancia-respuesta. La instancia es un ejemplo concreto. Me habla de una tipografía, un momento. Te dice formas de estudiar, pues te diría en la biblioteca y en concreto en la sala de estudio, no en la sala donde están las revistas, que la gente puede estar hablando, en la sala de los ordenadores. No, sería estudiar por las mañanas, ¿vale? Específico, el estudio por la mañana, en la mesa, en la biblioteca, eso sería ser específico. El reforzador condicionado, nada, y la clase de respuesta. La clase es estudiar en general. Aquí no importan las especificaciones, solo que tengan la misma función. Vale, y esto lo encuadramos en el 4 también. Vamos con la siguiente, 14. Dice, señale cuál es el procedimiento en el cual se deja de presentar la consecuencia que se presentaba previamente cuando la respuesta operante era emitida. A ver, me dice, se deja de presentar la consecuencia que se presentaba, un poco el ladrillador que lo desenladrille, se deja de presentar la consecuencia que se presentaba previamente cuando la respuesta operante era emitida. A ver, yo doy una respuesta y tenía una consecuencia. Ahora me está diciendo que ya no va a haber esta consecuencia. Ya no va a estar. Antes estaba, pero ahora no. ¿Vale? Bueno, castigo. Castigo. Vale, yo aquí entiendo que ha podido haber dudas, pero te explico por qué el matiz que yo he elegido extinción. Me está diciendo, esta conducta antes, esta respuesta antes obtenía una consecuencia, ¿vale? No sabemos si una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. No lo sabemos. No lo sabemos, no me lo dicen. Entonces, si antes era una consecuencia positiva, antes teníamos un reforzamiento. Si antes era una consecuencia negativa, teníamos un castigo. ¿Qué pasa? Que ahora me da igual, el caso es que ni una ni otra aparecen. ¿A eso cómo se le llama? Extinción. Eso se llama extinción. Para que yo diga que es un castigo, necesitaría saber la naturaleza de la consecuencia. Es decir, si yo ahora le doy una respuesta y eso hace que desaparezca una consecuencia apetitiva, es un castigo negativo. Estaría bien, omisión. ¿Me sigues? Para que sea castigo, la consecuencia, yo tengo que saber que sería una consecuencia apetitiva. Entonces esto ocasiona que la probabilidad de volver a presentar esta respuesta bajaría. Eso es el castigo. Pero no es el caso. Me está diciendo que había una relación de contingencia positiva entre respuesta y consecuencia. Yo no sé la naturaleza de la consecuencia, pero sé que antes había algo aquí y ahora ya no lo hay. Si ahora ya no lo hay, extinción. ¿Vale? Así lo veo yo. Entonces, esta sería la 4 también, tema 4. Vamos con la 15. La 15, la conducta supersticiosa se explica por A. El transcurso de un periodo de tiempo largo entre respuesta y reforzador. Se pasa mucho tiempo entre la respuesta y reforzador, es muy difícil hacer una asociación, no tiene sentido esto, ¿vale? La inmediatez es la clave. B. La entrega de un reforzador favorable cuando se tenía experiencia con un reforzador menos favorable. A ver, entrega, te doy uno favorable cuando antes había uno menos. Pues esto sería el contracondicionamiento, por ejemplo, ¿no? Antes era, bueno, vale que el contracondicionamiento lo vemos en condicionamiento clásico, pero para que nos entendamos, naturaleza aversiva, luego apetitiva, viceversa, no tiene sentido. C, la presentación accidental de un reforzador tras una conducta. Cuando esta además se acaba de emitir, muy bien, esta sería la C. Y esto también pertenece al tema 4. Vamos con la 16. Y dice, según Dickinson y Valleine, existen un tipo de respuestas instrumentales que pueden llegar a automatizarse si se entrenan de forma masiva. Estos autores han denominado a este tipo de respuestas que no dependen del valor actual de los reforzadores. Si una conducta depende del valor actual de los reforzadores, ahí tenemos un reforzamiento, ¿no? Tenemos una conducta operante. Vale, depende de las consecuencias. Vale. Lo que pasa es que me está diciendo que se llegan a automatizar, es decir, ya no necesitan una estimulación. Eso se llama hábitos. Hábitos, ¿vale? Acciones instrumentales serían si el valor es importante. Y esto, tema 4. A ver, tengo el lápiz loco. Bien, 17. Vámonos con la 17. La 17 me dice, ¿en cuáles de los siguientes programas se obtienen pausas post reforzamiento?
pausas. Pues son en todos los programas fijos. Como ya sabemos a qué intervalos voy a recibir el premio, ¿no? Y lo que tengo que hacer, pues nos tomamos nuestro descanso. Si te dicen que te van a pedir un trabajo cada 10 días, pues aunque lo ideal en la planificación original es decir, no, yo lo voy a hacer pronto, ¿qué pasa? Que acabamos haciéndolo justo cuando queda poco para la fecha. Generalmente lo hacemos así. Eso sería el intervalo, tiempo, ¿no? Pero si te dicen que tienes que presentar cierto número de trabajos, nos pasa parecido. Si te dicen que siempre son 2 trabajos, pues tendemos también a hacerlos y luego descansar un ratillo. Entonces, cuando es fijo, tendemos a pausar. Cuando no sabemos si va a ser cada 5 días, cada 2 días, si van a mandar otros trabajos, 3 trabajos, nos ponemos un poco más las pilas, ¿no? Para que lo puedas asociar con comportamientos que tenemos constantemente. Bueno, pues entonces vamos a buscar los fijos directamente. Y sería la C, ¿vale? Sería la C, tanto intervalo como de razón. Y esto ya nos pasamos al tema 5. Vamos con la 18. La 18 dice, dado 2 programas de razón fija, y tenemos uno de 20 y uno de 80, la tasa de reforzamiento será, bueno, a ver, razón fija de 20 y razón fija de 80. ¿Qué significa esto? Significa que para obtener yo, vamos a poner la bolita, tengo que darle 20 veces a la palanca. Aquí tengo que darle 80 veces a la palanca, ¿vale? Para recibir lo mismo, una bolita y otra bolita. Bueno, tasa de reforzamiento será, ¿en cuál de las 2 opciones voy a recibir más? ¿Vale? Dice, será mayor en el programa de razón fija 20. ¿Dónde vas a recibir más en el mismo tiempo? Vas a recibir más aquí en el 20. O sea, 20 veces que le das obtengo bolita, aquí necesito 20, o sea, necesito 3 veces más, ¿vale? 3 veces más para alcanzar lo mismo. Entonces, mayor en el programa totalmente, ¿vale? Tasa de reforzamiento. Reforzamiento es eso, es ¿cuánto recibes? Recibimos más bolitas aquí que aquí, ¿se entiende? Recibo más bolitas aquí que aquí. Bien, mayor en los programas, no. Igual en los 2, no, para nada. La A, mayor en, ¿vale? Tasa de reforzamiento. Bien, entonces esta es la 5. Seguimos. 19. Nos dice, según la ley de igualación, en un programa concurrente, bueno, pues similar. Tenemos aquí, en este caso es variable, 10, ración variable, 30. Muy bien. Y me dice, no se dará ninguna respuesta. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Le doy más o menos una media de 10 veces y recibo. Y aquí tengo que dar una media de 30 veces y recibo. No voy a perder el tiempo en darle nada aquí, porque para cuando yo cumplo el requisito de 30 ya habría conseguido 3 bolitas aquí. Por lo tanto, según la ley de igualación, recibo el 100% aquí, tiene más sentido, más eficacia, me quedo el 100% de mis respuestas aquí. Entonces, ¿qué pasa? Se le conoce con el nombre de maximización y cumple la ley de la igualación perfectamente. Así que no se dará ninguna respuesta en este, correcto. ¿Se dará el triple en este? No. Eso es si fuera intervalo, pero es de razón. Nada. ¿Se dará? No, nada. Entonces, esta es la A. No se dará ninguna respuesta. Ahí también, esto es lo que digo que se llama maximización. Vamos con la 20. Dice, según Einstein, la tasa total de una conducta aumentará si se aumenta la tasa de reforzamiento de... Vale, a ver, traducimos. Tasa total de conducta, es decir, tú harás más esa conducta si aumentamos tasa de reforzamiento, recuerda, si aumentamos los premios por tiempo, ¿vale? Yo voy a darle más, tienes que traducir siempre, le voy a dar más veces o voy a hacer más una conducta si aumentamos lo que yo recibo. Lo que yo recibo, ¿en dónde? Por esa conducta o por alternativas, o por las dos. A ver, para que yo haga una conducta en concreto, tendrás que darme algo por esa, no por otras, porque si me das por otras, yo haré otras. ¿Entiendes? Yo haré otras. Entonces, si quieres que yo aumente mi conducta de lavarme los dientes después de comer, si estamos hablando, por ejemplo, de educación, ¿no? A los niños, le reforzarás el que se lave los dientes, no le vas a reforzar el que se peine, ¿entendemos? ¿Sí? Vale, entonces, esto para que entendamos la base. Ahora vamos a hablar de las fórmulas. Einstein, ¿qué decía? Dice, a ver,
Esto basándonos en la ley de igualación. Dice, a ver, yo cuando tengo que dar una respuesta a tengo que hacer a una conducta, la que sea A, la que sea, siempre en la vida, cuando estamos haciendo una cosa, no estamos haciendo todo lo demás, ¿sí o no? Hacer algo implica no hacer todo lo demás. Entonces, hacer una cosa, puedo hacer una cosa o hacer cualquier otra, ¿vale? Aquí estoy midiendo cuánto hago de esa conducta. Por ejemplo, lavar los dientes. Y en el sub 0 estaría todo lo demás. Estaría cepillarme el pelo, estaría jugar a videojuegos, estaría encestar, me da igual, ¿sí? Y esto, siguiendo la ley de igualación, es equivalente a la tasa de reforzamiento en A y A, ¿vale? Lo simplifico. No voy a poner ahora en la constante K y tal, porque creo que se va a ver muy bien así. Bien, entonces, cuanto más alto sea este valor, más alto será este valor. ¿Sí o no? Si yo hago más alto este valor, estoy haciendo más pequeño este de aquí, ¿vale? La proporción, ¿sí? Entonces, la tasa total de la conducta aumentará, tasa total, porque tendríamos que esto es una proporción, entonces tendríamos que pasar todo esto aquí a la derecha y de ahí lo de la K en la fórmula del libro. Pero bueno, se entiende muy bien así. Para que yo haga más una respuesta, si aumentamos la tasa de reforzamiento, me tienes que aumentar el premio que me das para esa conducta, no para otras, ¿sí? Vale. Espero que no te parezca mucho trabalenguas y me explique bien. Y ya veremos luego el equipo docente qué es lo que nos cuente y cómo lo razonan ellos, claro. Bueno, pues nada, a esa, listo. Y esta es tema 5. Vamos con la 21. Dice, lo que convierte a una conducta en reforzadora es, bueno, es verdad que yo aquí al principio digo en reforzadora, cómo construimos, fabricamos, creamos un reforzador, ¿vale? En este caso es una conducta que va a actuar de reforzador, para que lo entendamos, porque a mí de principio lo de conducta reforzadora, digo, reforzadora es la que refuerza, no es la que es reforzada. Bueno, entra ahí en un bucle, no sé si a ti te pasó, ¿vale? Entonces, una conducta que es un reforzador, ¿sí? Para que pueda ser reforzador. Dice, es que a veces, si cambiamos un poco una palabra, incluso una letra, nos ayuda a entenderlo mejor. Entonces, para convertir una conducta en reforzador, ¿vale? En una conducta que sea, entendemos, reforzadora, es que se restrinja su nivel de ocurrencia óptimo. Bueno, a ver, esto bajo la perspectiva de Premack, ¿vale? Que tenemos que restringir su ocurrencia. Para que una conducta sea reforzadora, te la voy a restringir y te voy a poner otra contingentemente. Vas a tener que hacer primero una, ¿sí? Y entonces así la convierto en reforzadora. Aumente su tasa de emisión basal. Si yo te permito que hagas algo, ya no lo voy a poder utilizar como premio, ¿vale? Entendamos, entre comillas, cómo convertirías una conducta en una conducta premio, ¿sí? En una conducta premio. Entonces, si a ti te gusta, si tú quieres convertir a andar en bici en una conducta premio, pues lo que vas a hacer es impedir que ir en bici entre semanas. Si lo vas a permitir que vayan los domingos, por ejemplo, pues será mucho más deseado andar en bici. Si tú, emisión basal quiere decir, si tú permites cada día que ande en bici, pues es que ya eso no puedo utilizar, no puedes usar andar en bici como premio, ¿me entiendes? Si tú alguien le das chucherías todos los días, no puedes usar las chucherías como premio, ¿entendemos? Vale, o sea, te cuento mi razonamiento. Ocurra antes de que la conducta que se quiere reforzar. Yo hay una conducta que quiero que se haga más y si primero te dejo hacer lo que te encanta, pues como que no, ¿vale? No, así que con todo esto se restrinja su nivel de ocurrencia óptimo y según Premack, además de reducirlo, ponerlo contingentemente con que sea la más favorita de base, ¿no? Eso para Premack. Bien, entonces aquí estamos en la 21, 5, seguimos con 5. Vamos con la 22, que nos dice, señale la opción correcta respecto a estímulos discriminativos negativos. Vale, estímulos discriminativos negativos, ¿vale? También llamados estímulos delta, ¿verdad? Bien. Dice, pueden adquirir dicha función los contextos presentes durante el reforzamiento negativo de una conducta. A ver, antes de leer, bueno, vamos a ver. Los estímulos discriminativos o delta se presentan en contextos de castigo o de extinción, ¿vale? De castigo o de extinción. Y aquí lo que puede que haya hecho liar, confundir, preguntarte
¿Pueden adquirir dicha función los contextos, vale, presentes durante el reforzamiento negativo? Reforzamiento negativo. Reforzamiento. Vale que dice negativo y esto pues nos puede pensar, cuela. Reforzamiento negativo no. Los estímulos que acompañan a reforzamientos negativos son estímulos discriminativos. No, ¿vale? No son positivos, quiero decir, ¿vale? Son positivos, no son negativos. Los negativos están asociados a castigo y extinción. Por este motivo yo la A la descarto, ¿vale? Reforzamiento negativo, no, tendría que haberme dicho castigo o extinción, entonces sí. B, su control es susceptible de extinguirse. ¿Podemos extinguir? Sí, claro, como podemos extinguir los estímulos condicionados cuando estamos dentro del contexto del condicionamiento clásico, ¿no? Estamos en el condicionamiento operante y se pueden extinguir, pues sí. C, pueden condicionarse de manera aislada sin que se condicione en ningún momento alguno excitatorio para la misma conducta. Vale, esto de nuevo tiene la misma lógica que lo que hemos hablado de la conducta, lo de la respuesta de Einstein que hemos dicho. Es decir, si yo estoy realizando una conducta, no estoy realizando todas las demás del universo, ¿no? Bueno, pues aquí, si un estímulo está tomando el control, ¿vale? Está tomando el control para una conducta en concreto, ¿vale? Es decir, el semáforo en rojo te controla el que pases o no pases. Y esa misma conducta está controlada también por un estímulo excitatorio. Todas las conductas tienen sus señales de sí, ahora puedes, o es bastante posible que sí, y tienen sus señales de es bastante posible que no. Todas las conductas tienen estímulos que nos dicen que sí y estímulos que nos dicen que no, ¿se entiende? Entonces, pueden condicionarse de manera aislada en el momento en que tú estás condicionando un estímulo para que sea inhibitorio, otros probablemente ya adquieran el cariz de excitatorios, ¿se entiende? Hay aquí algunas preguntas que vaya tela, pero bueno, yo, por todo esto, yo creo que en la B, por sí sola, creo que se elige bastante bien, pero te explico un poco el razonamiento al que yo llego con las demás, ¿vale? Y aquí ya entramos en el 6, ¿vale? Estímulos discriminativos, esto ya es el 6. 23. Un gradiente de generalización acusado indica acusado, ¿vale? El gradiente de generalización, si es muy acusado, pues significa, si tenemos excitatorio, tenemos inhibitorio. Si es excitatorio es que respondo mucho y si es inhibitorio es que respondo poco con él. Acusado, o sea, es exageradamente picudo para un lado o para el otro. ¿Discrimino bien o no? Discrimino fenomenal. ¿Generalizo? Mal, ¿vale? Entonces, vamos a cazar la frase que nos diga esto. Bajo control por el estímulo. No, discrimino muy bien. El estímulo tiene un alto control, nada, ¿vale? Esto sería alto. Bajo grado de generalización, efectivamente, hay un alto grado de discriminación, pues bajo de generalización. C, alto grado de generalización, no, hemos dicho que es la B. Esto, 6 también, ¿sí? 24, dice, en un entrenamiento de discriminación simple se usan como estímulos discriminativos dos cuadrados exactamente iguales, excepto porque en uno de ellos tiene un punto negro en el centro. Y esta es la que digo que cayó una parecida en junio. Señala la opción que en términos teóricos derivaría una velocidad de adquisición mayor. Bueno, tengo dos cuadrados que me dice que son iguales, uno y otro, pero en uno tengo, ¿qué? Tengo un punto negro, ¿vale? Bien. Se ve que es un punto de negro, sí. Dice que ¿cómo discrimino mejor entre uno y otro la conducta que se me pida? Pues usar como estímulo el negativo el del punto negro. No, ya hemos visto que aprendizaje del rasgo positivo es más favorable, aprendemos antes si el distintivo, ¿vale? Si la cosa extraña diferente, lo tiene el que va a actuar como estímulo discriminativo positivo. Entonces, esta no está bien. Fuera. Después nos dice aplicar reforzadores distintos para cada respuesta ante cada estímulo discriminativo. Sí, es decir, nos ayuda. Este tienes un tipo de reforzador y con este tienes otro, ¿vale? Lo mismo, dar respuestas diferentes, es decir, estímulos distintos nos aumenta la velocidad, respuestas distintas también, ¿sí? Entonces esto estaría bien. Luego, aplicar un entrenamiento sucesivo en lugar de uno simultáneo. El simultáneo, a la vez, ¿vale? Concurrente, a la vez, tiene una eficiencia mayor, no tienes que andar recordando, así que nada.
Aquí la correcta sería la B de Barcelona. Y este también seguimos dentro del tema 6. Vamos con la 25, que nos dice: señale la opción en la que el intervalo entre ensayos del entrenamiento favorece en mayor medida la ejecución en una discriminación operante, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenemos que jugar siempre con lo que sabemos de que es un ensayo, otro ensayo, es decir, esto es un ensayo, esto es otro ensayo, ¿vale? Esto es otro ensayo. Y me dice, intervalo entre ensayos. Pues se nos ha dicho que en principio cuanto más tiempo haya entre ensayos, más favorable es, y cuanto menos haya dentro del propio ensayo, más favorable es, porque de esta manera se distingue mucho mejor cuándo estás en el entrenamiento y cuándo no lo estás. Entonces, intervalo entre ensayos, pues el que más tiempo me marca, el de 6 segundos. 60 segundos, no 6, ¿vale? Seguimos. Bien, aquí, elija la opción correcta acerca de la inclusión del requisito de observación a la muestra en una discriminación condicional. Bueno, en este descarto una y de las otras entro en un bucle, pero en un bucle que no soy capaz de elegir una de las dos, porque no soy capaz de diferenciar dónde está el matiz que no es del todo correcto, porque yo veo correctas las dos, evidentemente algo se me debe estar escapando, que no lo veo y no lo veo. Entonces, bueno, vamos a ver qué te parece a ti y qué ves tú, porque a veces lo tenemos delante y no lo vemos. A ver, entonces nos está diciendo, inclusión de requisito de observación a la muestra en una discriminación condicional. Vamos a ver. Estamos hablando de discriminación condicional de segundo orden, estamos dentro del condicionamiento clásico, digo, operante, ¿vale? Dentro del operante. Entonces, ¿esto de qué va? Si tú tenemos, y te digo, oye, tenemos estímulos, por ejemplo, a ver, espera, que lo dibuje. Vale, tenemos este círculo, tenemos este otro círculo y tenemos este cuadrado. Vale, ¿lo ves bien? Sí, bueno, está un poco de aquella manera, pero yo se entiende. Jolín. Es un cuadrado ahí más bonito. Sí. Vale. Y vamos a poner que este... Vale, así. Listo. Vale, bien, lo ves, ¿no? Y yo ahora te digo, bueno, pues este es estímulo discriminativo 1, estímulo discriminativo 1, este es estímulo discriminativo 2 y este es estímulo discriminativo 3. Y te digo que elijas uno. Entonces, claro, tú dices, ¿en base a qué? Ah, vale, es verdad, sí. ¿En base a qué? Y te pongo aquí este triángulo, ¿vale? Bien. Te pongo aquí este triángulo y te digo, y entonces este triángulo es un estímulo condicional, ¿vale? Cuidado que no parezca condicional, es un estímulo condicional, de primer orden. Y a este también se le llama muestra. Te doy una muestra y te digo, oye, en base a esto que te doy, en base a este triángulo, elige cuál de estos. Y tú puedes decirme, pero no entiendo nada, claro, no entiendo, ¿en base a qué? Y ahora digo, vale, es verdad, te voy a añadir otro eslabón que te va a dar el significado que necesitas. Bien, entonces yo cojo ahora y te pongo un cuadrado, otro cuadrado, pero, ay, qué graciosa soy. Te pongo unos ejemplos que no puedes, espera, Espérate porque, claro, como voy sobre la marcha con el ejemplo, espera, no pasa nada, cambiamos cuadrado, exacto, ya evolucionado. Repito, tienes que elegir entre uno de los tres, ¿vale? ¿En base a qué? Pues te pongo una muestra, tampoco tienes muy claro. Entonces ya añadimos este, que es el informativo, ¿vale? Informativo o condicional de segundo orden. ¿Qué estás viendo? Que los dos son iguales. Y te digo, oye, en base a este que te doy, elige, vale, entonces tengo que elegir este, porque son iguales, ¿lo ves? ¿Sí? Vale, ahora imagínate que cojo y te pongo esto así, la muestra es esta. Espérate, es que tenía que haber elegido mejor los ejemplos, porque claro, el directo. No quería explicar esto porque tampoco voy a alargar un montón el vídeo, pero es que no lo puedo evitar, quiero explicar esto. Vale, a la tercera va la vencida. Repetimos, tenemos 3 estímulos discriminados.
discriminativos. Aquí tengo 1, 2 y 3. Y de nuevo, te pido que hagas el favor de elegir uno. No sabes el criterio, no pasa nada. Yo te doy este de muestra, sigue sin entender mucho. Y te doy este. Entonces tú ya entiendes. Ah, vale, simetría, ¿vale? La orden es simetría, los dos iguales, idénticos, ¿vale? Más que simetría, pues idéntico. Pues ¿qué haces? Eliges este de aquí, porque cumple las mismas características, ¿verdad? Vale. Te fijas que este estímulo sigue siendo el mismo y estos son iguales. No los voy a cambiar, ya no los cambio más, ¿eh? Desde el principio imagínate que el ejemplo es este. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que este ahora que yo te voy a dar va a cambiar el significado de este. O sea, estos siguen siendo iguales, pero va a cambiar. Imagínate que yo lo que hago es darte y darte esto así. ¿Qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que aquí uno es blanco y otro es negro. Te doy la muestra y ahora vuelves a elegir. Antes hemos elegido este, pero ahora en función de esto que ya no eliges ese. Vas a elegir este. ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos eligiendo contrarios. Uno es blanco y otro es negro. Pues en base a eso yo ahora elijo este. Por eso hablamos de estímulos condicionales que cambian. Este cambia el significado de este y esto, por lo tanto, cambia nuestra elección. Al principio, en función de lo que me daban, elegí este y luego elegí este otro. ¿Vale? Bien, esto para que entendamos. La muestra es este de aquí. Entonces, elija la opción para que entendamos esto bien. Si se aplica y luego se retira, porque el requisito de observación a la muestra, un ejemplo de ello es, tú imagínate que tienes esto y según vas cumpliendo cada fase, desaparece la anterior. Entonces tienes que andar recordando. Pero si yo te obligo a que tengas que accionar, primero accionas y luego ves los estímulos, ¿vale? Pues eso favorece la discriminación, lo favorece. Y se ha visto que si se aplica esto y luego se retiraba, había un deterioro en el nivel de ejecución, más que en el nivel de, sí, en el nivel de ejecución, es decir, fallaban más, ¿vale? Les costaba más tiempo. Es cierto, o sea, esto es verdad. B, su efecto no se ve alterado en función del número de veces que tienen que responder a la muestra para que aparezca la comparación, ¿vale? Vale, para empezar, sí, las comparaciones que son estas, ¿vale? Estas son las comparaciones. Vale, pues sí que se ve alterado. Cuantas más veces tengas que darle a la muestra, mejor, ¿vale? Entonces, esta descartada. Bien. Y la C, suele reducir la velocidad de adquisición de dicha discriminación. Y esta también la veo bien, ¿vale? O sea, el hecho de que yo, adquisición, entiendo como aprendizaje, evidentemente. Yo aprendo antes la discriminación al tener que darle, sí, la aprendo antes. Y la A, si se aplica y luego se retira, hay un deterioro, es verdad, se reducía el porcentaje de aciertos. Entonces te prometo que no tengo, o sea, es que no, así como a veces digo, pues yo esta, la otra, no sé, si tuviese que elegir una, pues igual elijo la A. ¿Vale? Igual elegiría la A, pero sinceramente me va a encantar leer la respuesta, porque es que yo veo afirmativas las dos. Así que lamento no poder dar, si tú tienes algún foco, ¿vale? Algo que a mí se me esté pasando, pues es ideal, pero es que no, yo aquí nada. Así que esta la ponemos de amarillo y si se aplica y luego se retira el deterioro, pues vamos, yo pondría, pero vamos, pondría esa por, no sé, un poco absurdo. Seguimos. 27. Dice así, las respuestas que aparecen ante estímulos aversivos dependen de A. Las características de estos estímulos, ¿vale? La historia de la especie denominada ontogenia, la historia del individuo denominada filogenia. A mí esta me trae recuerdos de psicobiología, no sé si la has dado, pero nos ayuda mucho a descartar, además de la propia asignatura. La historia de la especie está relacionada con la filogenia y la historia del individuo con la ontogenia. La única respuesta que tiene sentido, por lo tanto, es la A, ¿vale? Es la A. Y esta, estímulos aversivos y tal, estamos en el 7, supongo que ya, ¿vale? Estamos en el 7. Bien, seguimos, vamos con la 28. La 28 dice, elija la opción correcta respecto al entrenamiento de evitación. Muy importante siempre con la evitación, escape, evitación, entrenamiento de evitación. Bien, dice, A, la emisión de la operante impide que aparezca el estímulo aversivo. Si yo emito el operante, impide que aparezca
Eso es evitación, impedir que aparezca, lo evito. Bien. La B dice, la operante es reforzada por la interrupción del estímulo aversivo. Que suena muy bien, ¿verdad? Pero de nuevo, cuidado. Porque si interrumpe, no es evitación, es escape. ¿Vale? Que aquí podríamos tirar un poco las orejas porque decir, se llama entrenamiento escape evitación. ¿Vale? Entonces aquí solamente me hablan de la evitación, por eso la B la descarto, porque dice la operante es reforzada por interrupción. Si se interrumpe es que estás escapando. C es una forma de reforzamiento positivo, no, de reforzamiento negativo. Entonces es la A, ¿vale? Por esto. Y esto estamos en el 7. Vamos con la 29. Para que se vea todo bien. Vamos con la 29. ¿Qué dice? Selecciona la opción correcta respecto al procedimiento de evitación no discriminada. No discriminada, no señalada, no hay señal. La descarga aparece poco después de que se presente la señal. ¿Qué señales? Hemos dicho que no es discriminada, nada. La B, los ensayos de entrenamiento son de operante libre, que es también como se llama, ¿no? De Sidman. Pues sí. C, al intervalo EE se le denomina periodo de seguridad. No, esa es respuesta, ¿vale? Esa es respuesta. Al de E, este es choque-choque, porque es el estímulo, ¿sí? Entonces, cuando es respuesta, estímulo es cuando es periodo de seguridad. Por lo tanto, este entrenamiento de operante libre, ¿vale? Exacto, no ensayo discreto como es la señalada. Y vamos con la 30, la última del manual. Esto era tema 7 también. Y tenemos en un programa concurrente de castigo positivo, concurrente, es decir, a la vez, castigo positivo, se considera como conducta impulsiva, ¿vale? Es decir, tenemos dos alternativas y nos comportamos impulsivamente porque elegimos la alternativa con, ¿vale? Estamos hablando castigo positivo, ¿vale? Castigo positivo. Bien, impulsiva. Elijo, ¿vale? Elijo. Esto es un poco, elijo el que tiene mayor demora, es como no, cuanto más tarde lo diga mejor, pero aunque tenga mayor intensidad, ¿vale? Mayor intensidad. Entonces, como es castigo positivo, claro, mayor, eso es impulsivo. ¿Cómo sería autocontrolado? Pues elijo que la alternativa tenga menor demora, ¿vale? Pero de menos intensidad, por eso es controlado. Pero quien elige un castigo inmediato, eso no nos gusta mucho, lo postergamos, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de reforzamiento es al revés. Lo impulsivo es cuando lo quiero ya, aunque sea menos, y lo autocontrolado es decir, no, espera porque va a ser más, ¿no? Es al revés. Reforzamiento positivo y negativo es de esa manera, castigo es de esta otra. Bien, y ahora nos vamos con las preguntas de este año. Estas preguntas normalmente solo sirven para el curso académico en sí, porque son preguntas sacadas de unas prácticas obligatorias, artículos que hacen y voluntarios. Aquí tenemos la voluntaria. Este es un vídeo que sí suelen elegir diferentes años. ¿Qué tipo de procedimiento está utilizando el entrenador de baloncesto en el vídeo? Aplicación de los, bueno, pues en el vídeo aquí es el moldeamiento. ¿Vale? Es el moldeamiento. Bien, seguimos de las aproximaciones sucesivas. Vamos con la 32, que dice, de acuerdo con el experimento 1 del artículo de López y Méndez, se adquiere aprendizaje temporal en los programas de intervalo fijo y puede transferirse a un programa de intervalo fijo en fases siguientes. Se ha visto que sí, ¿vale? Que existía esa transferencia. A, no solo se adquiere aprendizaje temporal en intervalo fijo. B, se adquiere aprendizaje temporal en el tiempo fijo, pero no se transmite al intervalo fijo. C, sí, se adquiere aprendizaje temporal en el programa de tiempo fijo y se puede transferir a un programa de intervalo fijo, es verdad, ¿vale? Esto es de la propia práctica. Yo, si das clase conmigo, todo esto yo te lo explico, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Listo. 33. Con base en el estudio de López Méndez, ¿cuál es la diferencia entre patrón de respuesta y cuarto de vida? ¿Vale? El cuarto de vida, claro, como el artículo está en inglés, QL, quarter life, QL, la A dice que no hay diferencia. A ver, el patrón de respuesta es el número de respuestas, ¿vale? Que teníamos a la palanca o entrar por la cabeza, y el cuarto de vida quiere decir
Un cuarto, el 25% de respuestas. ¿Cuándo se dieron el 25% de respuestas? ¿Sabéis cómo está marcado? Patrón de respuesta, cantidad de respuestas por minuto, ¿vale? En función del tiempo del intervalo. Y un cuarto es el tiempo para obtener la cuarta parte de las respuestas. C. El cuarto de vida se puede calcular únicamente con las entradas al comedero y el patrón de respuestas se puede calcular únicamente en las presiones de palanca. El patrón de respuestas era para los dos, para presión de palanca y para el comedero. Sin embargo, el del cuarto de vida creo que era solo para uno, ahora mismo no recuerdo bien, pero el patrón sí recuerdo que eran dos. Entonces, la definición tal cual es la B. Vamos con la 34. Que aquí dice voluntaria, pero son obligatorias estas. Y esto significa que estas no descuentan, ¿vale? Es decir, si fallas, no te quitan puntos. Y por eso, pues tenemos una alternativa más. El artículo de Daneri, sale bueno, y Mauricio, ¿con qué animales trabajan los autores? Con ranas, ¿no? Que es poco habitual en los experimentos que solemos ver. Ranas. 35. Dice, en el artículo tal cual fue el reforzador que utilizaron durante las sesiones de entrenamiento. El acceso a una pileta de agua, ¿vale? Una pileta de agua. Luego, 36, ya por último, el experimento de ensombrecimiento, que es el segundo. ¿Qué diferencias se observaron entre las pruebas que hicieron con la clave lejana y sin clave el grupo de control? A ver, aquí se está comparando el propio grupo de control, la clave lejana y sin clave. No está comparando el grupo de control con otro, sino a él consigo mismo. Esto es un matiz importante. Entonces dice, se observó porcentaje similar en ambas pruebas, no es verdad. En ambas pruebas es que además se observan en las pruebas que hicieron con la... No. Uno era más, ¿vale? Más con la lejana y menos con la sin clave. Se observó mayor de porcentaje de aciertos con la lejana, efectivamente. Y menor, a ver, a ver si tengo aquí a mano. No tengo aquí a mano ahora mismo. Espera. Vale, sí, mira, aquí tengo, que este es el documento que yo hago para explicar en las clases que doy. Bueno, pues aquí vemos el experimento 2, que era el ensombrecimiento. Estoy muy orgullosa de mi dibujo, de mis ranas sapos. Aquí tenemos el campo de arena con las pipetitas de agua y lo que nos están diciendo aquí, si quiero que vean las gráficas porque es que se ve muy bien, ensombrecimiento, ¿vale? Vamos a hacerlo más grande para que se vea muy bien. Ensombrecimiento, fíjate, el grupo de control, ¿lo ves? Porcentaje de respuestas correctas, a la clave lejana, muchas más que a la sin clave, ¿lo ves? Y aquí, bueno, mis comentarios al respecto estaba aquí asociado. Conclusión, la clave lejana ha sido ensombrecida porque se veía aquí y prueba no, control, la clave lejana sí se asoció con la ubicación, ¿vale? Pero bueno, esto ya es el general. Listo. Bueno, psicología del aprendizaje, señoras y señores, es una asignatura que puedo asegurar, es muy exigente, pero la vas a estar viendo constantemente. En tu práctica de psicología, de verdad te digo que la vas a ver constantemente. Psicopatología, tratamientos, evidentemente las propias asignaturas, en evaluación, todo esto. Y es bueno que lo vayas identificando. Es cierto que al principio los conceptos suenan muy abstractos y que luego en el examen se nos exige mucho. Ha sido un examen, ha tenido preguntas que se han guiado un poquito por las que tuvimos ya en exámenes de junio, pero no ha sido nada fácil, ¿vale? Y hay varias de razonar e incluso hay una que estoy en modo tenis que honestamente no sé cuál de las dos es. A ver un poco qué nos comentan y qué nos razonan ellos, que al final es lo que vale. Y cuando no estemos de acuerdo con algo, se reclama argumentándolo siempre, manteniendo el respeto, evidentemente, porque a veces si alguna vez has hecho tú preguntas y pruebas, somos conscientes de que a veces cuando tú haces una pregunta no ves el posible calado o perspectivas diferentes que puede tener desde el otro lado, interpretaciones, ¿sí? Bueno, pues si te interesaría, espero que te haya ido muy bien y que no te haga falta, pero si te hiciera falta y te viniera bien dar clases de psicología del aprendizaje, que sepas que puedes contar conmigo. También doy de psicobiología y de las de estadística, la de primero, introducción al análisis de datos, y las dos de segundo, que son diseños de investigación y psicometría. Y que, bueno, la idea es ir ampliando alguna más, así que si entras en la página web mía, la información la tienes toda ahí. Pues espero que te haya ido muy bien. Cualquier cosa ya sabes dónde comentarme. Ha sido un placer. Nos vemos en la siguiente. Chao.